del Espíritu Santo. El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Buenas tardes. Vamos a disponernos para nuestra celebración de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Saludamos también a quienes nos siguen a través de esta red social para vivir la Santa Misa. Reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pongamos en manos de Dios nuestra vida, nuestra oración, nuestras necesidades. Damos gracias a Dios por la familia Reséndiz Hernández, por María Zaida Castillo García, por María Concepción Lourdes García Pérez, también en acción de gracias por María Pérez Cerón, Verónica García Pérez, por el matrimonio de Ángeles y Alonso Balcázar, también en acción de gracias de Gaspar Enrique Hernández García, Alonso Balcázar de Carpio, por el cumpleaños de Ana María Irene Hernández Vargas. Pedimos también por la salud de la señora Amada Hernández Martínez, la salud de Fernando Canto Hernández, del Señor Perfecto, por la salud de Adriana Vázquez, la salud de Celerina Sánchez González. Oramos por los difuntos: Felipa Pasos Chávez, Baldomero Hernández Ramón, a 17 años, Rafael Vera Ortiz, 6 años, Eulalio Vera Ortiz, Patricia Martínez, Juan Hernández Salinas, a 9 días, Judith Hernández Pérez, Concepción Ruiz, Luis Enrique Cruz Santiago, a 10 años, Ricardo Cruz Lázaro, 6 meses, Margarita Cruz de Siga, 2º año, María Martínez Cruz, Macario García Nava, Pedro García Salazar, Vicenta Vargas Martínez, Román Vargas Martínez, Mauro Vargas Martínez, Paula Vargas Martínez, Pedro Vargas, María Martínez, Gildardo Barrera, Marta Ángeles Jiménez, a 1 mes, Esbi Alexia Hernández Martínez. También por los difuntos: Carlos Hernández Sánchez, Juan Carmelino Balcázar, María Garduño Franco, Camilo Pérez, Luis Pérez Cerón, Ángel García Moreno, Ignacio Escobedo Guerrero, Rogelio Escobedo, Salvador Escobedo, Armando Portugués Fuentes, María Guadalupe Martínez, Manuel González Cano, Antolín Mejía Cruz, a 2 meses, y por todas las almas del purgatorio. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Escuchamos la palabra de Dios. Tomen asiento. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le
había sembrado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Abrumado de desgracias, siempre confíe en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado a mí. Tú, esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés
conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. El domingo pasado, al meditar la palabra, visitamos un primer escenario en este tiempo especial, el desierto al cual ha entrado Jesús para fortalecerse, y en este lugar ha sido tentado por Satanás. 40 días, 40 noches estuvo ahí, y fuimos invitados cada uno de nosotros a adentrarnos a este desierto cuaresmal espiritual. Y ahora visitamos otro escenario, el monte alto, del que nos habla ahora el Evangelio de San Marcos. Algunos señalan que tal vez es el monte Tabor o el monte Horeb. Y ahora el monte tiene estas características de ser un lugar elevado, seguramente un lugar con vegetación o algún pequeño arroyo. Cambia el escenario al cual estamos llamados ahora a adentrarnos. Jesús toma consigo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y ocurre un hecho único: la transfiguración de Jesús. Las vestiduras del Señor se colocan esplendorosamente blancas, dice el Evangelio, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y es ese momento de paz, de serenidad, de tranquilidad, al grado que Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquella escena para ellos era sorprendente, entre paz, pero también entre susto, ¿no? Lo que estaba ocurriendo con Jesús. Y la interpretación de la Escritura nos señala que esta transfiguración de Jesús era una preparación para sus discípulos sobre lo que estaba por acontecer, la muerte de Jesús, aunque el anuncio también de resucitar entre los muertos. Palabras que los discípulos en su momento pues no entendían. Este es el hecho, la transfiguración de Jesús. Pero precisamente este sentido de la transfiguración nos invita a meditar sobre este domingo. La palabra transfigurar, que viene del latín transfigurare, significa hacer cambio de aspecto. Y el aspecto de Jesús cambió. Sus vestiduras, su rostro. Y entonces esta transformación de Jesús nos llama a nosotros ahora. Estamos llamados a transformar nuestra vida a la luz de Dios. Este tiempo de la Cuaresma es una oportunidad para revisar nuestra vida a nivel espiritual, a nivel emocional, y pedirle al Señor que nos transforme. Hay una palabra que quizá hemos escuchado, la metamorfosis, cuando hay un cambio precisamente de figura o de forma. Si pensamos en un animal sencillo como la mariposa, antes de ser mariposa fue una oruga, ¿no? Que de hecho tiene un aspecto no tan agradable. Pero cuando se transforma esa oruga, pues sale una linda mariposa con muchos colores, puede volar y alegra el ambiente. Si pensamos
en una rana, por ejemplo, que al inicio fue un renacuajo, pues sufrió esa metamorfosis, esa transformación. Nosotros estamos llamados a sufrir esa transformación, pero no físicamente, porque ahora vivimos la cultura de la imagen, donde a través del maquillaje, la apariencia, la estética, podemos proyectar algo de los demás, aunque nuestro corazón esté herido, triste, lastimado o lleno de pecado. No es una transformación exterior, aunque muchas veces se refleja, ¿no? Lo que yo vivo en el interior se refleja en el rostro, se manifiesta en la manera de caminar, se manifiesta en la postura, muchas veces. Esta metamorfosis es del interior. Es como llegar hasta el ADN de nuestra vida, pero para eso se requiere la intervención divina. Solos no podemos transformarnos. Hoy en nuestros días quizá podemos escuchar muchos libros de autoestima, ¿no? Con títulos atractivos. Cambia tu vida en 3 días. En 7 noches superarás tu carácter. Bueno, pues decimos, lo compramos, ¿no? Porque quiero cambiar. Pero nos van a dejar una frustración porque la vida no es así. Vamos haciendo un cambio a la luz de Dios paulatinamente. Y a eso estamos llamados. Solo la acción divina puede transformarnos, transfigurarnos. Y Jesús nos quiere compartir eso, nos quiere llevar a mejor vida, transformando nuestro interior. Por eso, para quienes nos ven ahora en su casa, los niños y los adolescentes, la frase que hoy compartimos es: solo Jesús transforma nuestro corazón. Solo Jesús transforma nuestro corazón. Esa es la frase y es lo que estamos llamados a vivenciar. Solo Él, tocándonos con la luz del Espíritu Santo, nos puede hacer salir de los miedos, de los temores, y especialmente en este tiempo de la pandemia. Le pedimos al Señor que transforme nuestro miedo en fortaleza, que transforme el desánimo en esperanza, que transforme nuestro pecado en gracia, que transforme el odio en amor, y así podríamos poner muchos ejemplos. Solo necesitamos pedírselo al Señor y disponernos. No necesitamos ir exactamente a un monte elevado, porque la idea del monte elevado es esto: entre más alto estemos del cielo, decimos tocamos a Dios, pero hoy el monte elevado está aquí mismo, la misa, porque escuchamos la palabra de Dios, comulgamos y entonces experimentamos cerca a Dios. Si acudimos a la confesión, a la reconciliación, en ese momento se hace un monte elevado donde Dios, incluso no subimos a Él, Él baja a nosotros. Y así, cada una de las acciones espirituales que van transformando nuestro corazón. Que el Señor entonces nos transforme nuestra vida, nuestro corazón, en este tiempo especial de la Cuaresma, que no olvidemos, nos prepara a la gran fiesta de los cristianos, que es la Pascua, la resurrección. Y nos la anuncia Jesús: resucitar de entre los muertos. Que así sea. Vamos ahora a profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?
Hermanos cristianos católicos, esta es nuestra fe. Es la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, que quiere que todos lleguemos a estar con Él en su divino reino, y pidámosle con un corazón contrito que se muestre bondadosa ante nuestra oración, a fin de que se enmienden todas nuestras faltas. Juntos podemos decir: te lo pedimos, Señor. Para que toda la Iglesia de Cristo se prepare fervientemente en estos días santos, mediante el ayuno y la oración. Como cristianos, alcancemos el perdón de nuestros pecados, acercándonos a la confesión. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de nuestra nación y por los del mundo entero. Imploremos a Dios que los ilumine en este servicio que efectúan hacia la humanidad, a fin que favorezcan que el mundo camine por la paz, la justicia y la caridad. Oremos. Por todos cuantos se han alejado del bien, por causa de las malas inclinaciones, que enmienden su camino al Padre en estos días de Cuaresma. Oremos. Para que en este tiempo de Cuaresma podamos renovar mediante la transformación espiritual nuestra alianza con Dios, nuestro Padre, que quiere que todos lleguemos al cumplimiento pleno de la verdad. Oremos. En nuestro camino itinerario espiritual, en estas hojitas que llevaron a casa, donde oramos por una intención cada día, hoy se nos invita a orar por los presos. Le pedimos al Señor por ellos, ellas, que el Señor les fortalezca. Oremos. Seguimos orando también por todos los pacientes COVID, por todo el personal médico, que el Señor les asista. Oremos. Padre Santo, que quisiste que todas las naciones escucharan la voz de tu Hijo, nuestro Redentor y Dador de vida eterna, ven en nuestra ayuda y escucha estas peticiones que ponemos ante tu altar, para que seamos testimonios de verdaderos cristianos e hijos tuyos, por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
porque él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias a tus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso nos atrevemos a decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz con los más cercanos. La paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Les recuerdo, los que están afuera y vayan a comulgar, sale el ministro a dar la comunión. No es necesario entrar al templo por el espacio.
comparto los avisos. Hemos estado invitando a los jóvenes que tengan más de 18 años, que por algún motivo no tengan su comunión y confirmación, acercarse, inscribirse a este curso especial. Tenemos estos últimos días para inscribirnos y hacerlo en las oficinas. También les recordamos que entre semana tenemos la misa los jueves a las 5 de la tarde. Durante esa misa exponemos el Santísimo y confesamos para que nos vayamos preparando a la Semana Santa. También estamos invitados a orar el Vía Crucis en casa a las 7 para que nos unamos en oración. Y recuerden que pues seguimos haciendo este fondo de la red comunitaria COVID-19. Estaremos en la entrada. Creo que ahora no tenemos el botecito, pero habrá un canasto para seguir recaudando este apoyo para las familias de COVID, en lo que podamos asistir a las familias. Estos son los avisos. De pie. Vemos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues sigámonos cuidando, aunque hemos cambiado al semáforo naranja, pero todavía hay muchos contagios, así que cuidémonos y que tengan un feliz domingo.